Documentales Universales Sin Límites presenta. Las redes sociales están que arden porque resurge la polémica sobre si se debe lavar o no lavar el pollo antes de cocinarlo. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones pulsando la campanita para que siempre recibas todos nuestros consejos de salud. Bienvenidos a un nuevo video en tu canal, Documentales Universales Sin Límites. En muchas partes del mundo es muy común lavar el pollo antes de cocinarlo. Por supuesto, esta costumbre parece bastante lógica. Si lavamos las frutas y verduras antes de ingerirlas o cocinarlas, ¿por qué tendría que ser diferente con el pollo? Sin embargo, esta práctica tan extendida podría poner en peligro nuestra salud. No te muevas de tu canal y mira este video completo. Te explicaremos con lujo de detalles por qué los expertos insisten en que lavar el pollo pone en riesgo tu salud. Recientemente salió publicada una alerta en la cuenta de Twitter de los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos con relación a que no es correcto lavar el pollo antes de cocinarlo. La explicación de la Agencia Gubernamental de Protección de Salud es que lavar el ave puede propagar microbios a otros alimentos y utensilios de cocina. Aunque el argumento tiene sentido, la recomendación encendió el debate en las redes sociales sobre la manera más segura de tratar el pollo antes de cocinar. Algunos reaccionaron con asco, señalando los días que pueden pasar las piezas de pollo en sus empaques flotando en porquería e insistiendo en que continuarán lavando el ave. Otros optaron por burlarse de la propuesta, diciendo que lo primero que hacían antes de lavar el pollo era sacar toda la vajilla y meterla en el lavabo con el pollo antes de lavarlo. Y unos más simplemente comentaron que lo que se podía hacer después de lavar el pollo era lavar el lavabo. Los Centros para el Control de Enfermedades fueron enfáticos asegurando que la mejor manera de matar las bacterias del pollo es cocinándolo bien. No se debe lavar ni el pollo, ni otras carnes, ni huevos antes de cocinar porque esto puede propagar microbios por toda la cocina. Hace unos años, la Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido ya había advertido que lavar el pollo antes de cocinarlo aumenta el riesgo de propagación de la bacteria Campylobacter en las manos, las superficies de trabajo, la ropa y utensilios de cocina a través de la salpicadura de gotas de agua. La agencia hizo esta advertencia tras descubrir que más del 44% de las personas lava el pollo antes de cocinarlo. Las razones más citadas por las que las personas lavan esta ave de corral fueron para eliminar el sucio o los gérmenes. La inflamación del intestino por Campylobacter es una de las causas más comunes de intoxicación alimentaria. Se debe al consumo de aves crudas, vegetales frescos o leche sin pasteurizar. Esta bacteria se contagia al comer o tomar alimentos infectados y puede causar diarrea, dolor abdominal, fiebre, náuseas y vómito. La mayoría de las personas se enferman durante unos pocos días, pero podría ocasionar problemas de salud graves a largo plazo. A pesar de que las personas tienden a seguir las recomendaciones para manipular aves de corral, como lavarse las manos después de tocar un pollo crudo y asegurarse de cocinarlo completamente, la investigación indica que lavar el pollo crudo es una práctica generalizada. Es por eso que se ha alertado para que la gente deje de lavar el pollo crudo. También se quiere crear conciencia de los riesgos de contraer Campylobacter como resultado de una contaminación cruzada. Normalmente, el tratamiento para una infección con esta bacteria consiste en tomar abundante agua, comer pequeñas porciones de alimentos durante el día en vez de grandes cantidades en el desayuno, almuerzo y cena, llevar una dieta alta en potasio, así como ingerir comidas saladas. Las regulaciones alimentarias en Estados Unidos exigen que las plantas de producción avícola deben tratar el pollo con procesos antimicrobianos. En los mataderos, después de sacrificar al animal, desplumarlo y eviscerarlo, se le administra un procedimiento de lavado final en el que se le aplica una solución de dióxido de cloro para reducir la presencia de salmonela o Campylobacter. Entonces, ¿se puede lavar el pollo crudo o no? Por la regla general, no debemos lavar el pollo si viene cumpliendo las medidas higiénicas del envasado. Si creemos que es estrictamente necesario lavarlo porque viene sucio, lo lavamos en un recipiente limpio, lo más lejos posible del fregadero. Una vez lavado, se debe tirar el agua del recipiente por el desagüe y luego lo limpiamos muy bien con detergente y agua caliente. Aislar el pollo de los demás alimentos. No debemos mezclarlo hasta que no esté bien cocinado. Lavar todos los utensilios de comida que usemos para manipular al pollo, como cuchillos y tenedores, deberán ser lavados con agua caliente. No dejar el pollo crudo. Es importante que el interior esté bien hecho, ya que así eliminaremos la mayoría de intoxicaciones alimentarias que pueden pasarnos las bacterias del pollo. Congelar o meter en el frigorífico el pollo que no se vaya a consumir.
La FSA explica que la manera más fácil es seguir 4 reglas básicas cada vez que cocines los alimentos. Número 1. No laves el pollo. La cocción mata cualquier bacteria presente, incluso el Campylobacter, así que con eso es suficiente, ya que cuando lavas el pollo crudo salpicas agua y los gérmenes se propagan. Número 2. Cubre y refrigera el pollo crudo. Hazlo preferentemente en la parte inferior del refrigerador, así su jugo no va a gotear ni contaminar otros alimentos refrigerados. Número 3. Lava los utensilios empleados. Tablas de cortar y superficies utilizadas debes de lavarlas perfectamente. Después de manipular el pollo crudo, lávate bien las manos con agua tibia y jabón. Número 4. Cuece a fondo el pollo. Lo puedes comprobar al cortar la parte más gruesa de la carne. Si notas un tono rosado, significa que aún le falta hervor. Al seguir estas sencillas recomendaciones, cuidas que tus alimentos y entorno no se contaminen al evitar lavar el pollo. De esta manera, proteges la salud y el bienestar de tu familia. En definitiva, cuidar mucho la higiene de nuestra cocina. ¿Y tú, lavas el pollo antes de cocinarlo? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Si te gustó este video, no esperes más. Aprieta el botón de me gusta y comparte con tus amigos y familiares. No te olvides de suscribirte a tu canal Documentales Universales Sin Límites. Soy Fabiola Rodríguez. Gracias por llegar hasta aquí.